Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Repartidos a lo largo del planeta hay diferentes ruinas que nos hablarían de una humanidad antes de esta. Por ejemplo, el calendario de Adán en Sudáfrica, un antiguo calendario hecho en piedra con el que los habitantes de esa zona medían solsticios, equinoccios y creaban su calendario, que tiene muchísimos miles de años de antigüedad. Pero es que si nos vamos a Göbekli Tepe en Turquía, tenemos templos que tienen al menos 10.000 años de antigüedad, y la pirámide de Gunung Padang en Indonesia ya están hablando de que podría tener 30.000 años de antigüedad. La clave de toda esta historia es que hace unos 12.000 años, cuando terminó la última glaciación, el clima de la Tierra cambió radicalmente y el nivel de los mares y océanos subió hasta 125 metros. Con lo cual, hablar de continentes hundidos como la Atlántida o Lemuria no es ninguna locura, una realidad inquietante que desafía la arqueología y la historia. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Las Piedras de los Dioses. El 6 de abril de 1722, 3 barcos de bandera holandesa se encontraron con lo imposible en medio del Océano Pacífico, en un punto que no estaba cartografiado y en un sitio que no debería existir, porque es el lugar más aislado del planeta. Se toparon de repente en medio de ese océano azul, al fondo, con unas praderas de color verde. Aquel encuentro no fue precisamente amigable. Básicamente aquellos 3 barcos holandeses saquearon la isla lo que pudieron y se fueron de allí a seguir su rumbo. 50 años más tarde llegarían los españoles y ya sí se quedaron en la isla. De todas formas, cuando llegaron los españoles, la población de la isla estaba muy deteriorada, ya que habían caído en el canibalismo. Unos se comieron a los otros, y digo bien, unos a los otros, porque había 2 etnias conviviendo en aquella isla. Una isla que pasó a la historia como la isla de Pascua, porque el 6 de abril de 1722 era un día de Pascua. Cuando los arqueólogos y los antropólogos llegaron a la isla siglos después a ver sus maravillas, quedaron atónitos. Enormes moles de piedra pómez, todas representando la misma figura. Una efigie que representa a un hombre de cabeza y de rostro ancho, nariz puntiaguda, sus manos pegadas a la cintura y sus ojos inquietantemente mirando al cielo. Por eso los nativos de la isla la llamaban Mata Kiterangi, que significa ojos que miran al cielo. Sin embargo, las personas que había en la isla ya no sabían, no recordaban qué simbolizaban, qué significaban los moai, esas estatuas de piedra. Algunas de ellas rematadas por una pieza, una especie de gorro de piedra roja que pesa entre 3 y 5 toneladas, que se llama pukao. Bien, analizando lo que pasó en la isla y entrando a caballo entre la leyenda y la historia, resulta que los habitantes de la isla, una de las 2 etnias, decía que ellos habían llegado hasta allí desde una tierra que se llamaba Hiva, una tierra que se hundió, un continente que se hundió, y por eso llegaron hasta la isla de Pascua. Y tenían una tecnología que hasta el día de hoy nos desconcierta, porque esas rocas de piedra pómez, que es muy fácil de rayar, caminaban kilómetros y sin embargo están perfectas. Las leyendas no surgen de la nada,
todas tienen una parte importante de realidad. ¿Dónde estaba ese mítico continente llamado Jiva? Nunca lo sabremos. La escritura de la isla de Pascua, por ejemplo, es igual que la de Mohenjo-Daro y Harappa en Pakistán, una escritura que tiene 5.000 años de antigüedad y que nunca se ha traducido. Tampoco se ha traducido la de la isla de Pascua. Un lugar que era un paraíso, yo he tenido la suerte de estar allá, y a la vez una prisión, ya que estas dos etnias que estaban allí llegaron a perder el recuerdo de cuánto tiempo se quedaron en la isla. Se calcula que en torno a unos 1.500 años. Ojos que miran al cielo, como recordándonos una época en la que los dioses estuvieron en la tierra. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ponernos ahí vuestras opiniones y comentarios sobre lo que vamos a hablar hoy. Un pasado remoto que se funde con la leyenda, un pasado remoto que nos habla de dioses que vinieron de las estrellas. ¿Sabéis que hago viajes de autor? La segunda quincena del mes de abril estaré haciendo el Camino de Santiago, un sendero repleto de misterio, puestos ahí por los templarios, donde contemplar, por ejemplo, la maravilla y el misterio de las catedrales y muchas cosas más. Y del 20 al 30 de mayo estaré en Turquía y iremos también a los templos de Göbekli Tepe, más de 10.000 años de antigüedad, los más antiguos del mundo, repletos también de infinidad de enigmas. Toda la información de esto la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles y desde luego también para todos los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio y también para todas las personas que consumen el podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juanje, un viaje lleno de misterio, de leyenda, vestigios de estamentos en piedra que nos conectan con otras humanidades, quizás otros momentos de la historia en donde otras civilizaciones crearon portentos que hasta el día de hoy nos cuesta explicar. Eso que has dicho me parece genial. La humanidad antes de la humanidad. Exacto. Humanidades cuyo recuerdo se perdió, como sucede en la isla de Pascua. ¿Dónde estaba Jiva? Pues no lo sabemos. En fin, como vamos súper mal de tiempo porque el fútbol nos quitó un poquito, vamos a arrancar. Tenemos una entrevista con un escritor, Miguel Labrador, que ha hecho un libro que se llama Las piedras de los dioses. Y la entrevista con Miguel arranca así. ¿Existió una humanidad antes que esta? Pues hay infinidad de datos arqueológicos y otros que se pierden entre la leyenda y los albores del tiempo que nos hablan de esto, de hombres con civilizaciones mucho más antiguas de las que ahora mismo conocemos. La historia oficial nos dice que las primeras civilizaciones tienen en torno a 5.500 años, la antigua Sumeria. Eso fue así hasta que hace unos años un señor que se llama Klaus Schmitz, un arqueólogo alemán, descubrió Göbekli Tepe, el monte ombligo, con un complejo de templos que tiene una antigüedad de en torno a 10.000 años, 10-12.000 años de antigüedad. Y ahora están apareciendo otros lugares también en la península de Anatolia, en Turquía, que son más antiguos, como por ejemplo es Karahan Tepe. ¿Existió una humanidad antes de la nuestra? Repito, hay infinidad de datos que nos corroborarían esto. Pero el que sabe un montón sobre esto, que acaba de publicar un libro que se llama Las piedras de los dioses, que aquí en América Latina podéis conseguir fácil a través de Amazon, os lo mandan a cualquier país de América Latina,
es el señor Miguel Labrador. Miguel Labrador, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, encantado de estar en tu programa, que sabes que yo te sigo desde hace tiempo y pues me ha hecho mucha ilusión poder estar aquí contigo. Miguel, muchísimas gracias. Te voy a hacer la pregunta que le hago a cualquier invitado que aparece por primera vez en Noche de Misterio en Caracol Radio. ¿Quién es Miguel Labrador para toda la audiencia de Caracol Radio? Bueno, pues es difícil, ¿no? Un poco, ¿no? Para poder definirme, pero bueno, yo diría que a mí me encanta la aventura, la arqueología, ¿no? El enigma, porque si bien es verdad que viajar me gusta mucho, lo que sí que vi que era una pasión realmente era cuando estaba en aquellos sitios que tenían una difícil explicación, ¿no? Y poco a poco eso me fue enganchando hasta tal punto bueno, lo que comentábamos un poco antes, ¿no? El hecho de que para mí era una pasión, pero era a nivel privado, no pensé nunca, ¿no? Que todo esto podía llegar a hacer conferencias, programas, etcétera, y tampoco un libro, ¿no? Pero bueno, gracias a personas que además yo admiro, ¿no? Como amigos en común que tenemos, ¿no? Como Enrique Vicente, Lorenzo Fernández Bueno, etcétera. Pues bueno, ellos han sido los primeros que han dicho, oye, no, Miguel, creo que el trabajo que estás haciendo es muy interesante y que hay sitios que es verdad que no son para nada conocidos, ¿no? Y bueno, pues ahí poco a poco fui haciendo y ya digo, pues ahora con este primer libro, pues la verdad que está siendo también una experiencia muy gratificante y ya digo, pues dentro de la sorpresa, pues también lo estoy disfrutando bastante. Y después de este libro seguro que vendrán más. Para la gente aquí en América Latina que no los conozca, Lorenzo Fernández es fácil que le conozcan la gente que le gusta el misterio en América Latina, porque era el presentador de una serie que apareció aquí en History Channel en todo el continente que se llamaba Extraterrestres entre nosotros. Y el señor Enrique de Vicente durante muchísimos años fue el director de la revista Año Cero, que durante mucho tiempo también se vendió en toda América Latina. Hoy el director de la revista Año Cero es Lorenzo Fernández. Muy buenos amigos los dos, tanto Enrique como Lorenzo los conozco desde hace la barbaridad, creo que como de 30 años casi o algo así. En fin, soy demasiado mayor para estas cosas ya. Vamos a arrancar la entrevista. ¿Qué te empujó a escribir Las Piedras de los Dioses? Pues la verdad que es, ya digo, como decía antes, una pasión de hace ya muchos años, ¿no? Yo, de las poquitas cosas que yo atendía realmente en el colegio, ¿no? Pues era historia y yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me abrió esa pasión es cuando vi por primera vez los sumerios, ¿no? Que antes bien lo decías, ¿no? Que se supone que es la primera civilización, ¿no? Que tiene el Homo sapiens. Claro, yo decía, vale, sí es verdad que están en una zona, ¿no? Los sumerios estaban en una zona entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? Que es verdad que daba pie a poder tener un desarrollo muy bueno. Pero claro, yo decía, pero ¿cómo es posible que una sola civilización pueda tener, o sea, pueda descubrir e inventar todo lo que tenemos hoy en día? Es decir, las leyes, la domesticación de animales, la agricultura, la cerveza, las ayudas sociales, las lindes, por supuesto la escritura. Y claro, yo decía, es que, siempre lo digo broma, digo, hasta el peine que hoy utilizamos hoy en día, con otro material, pero lo inventaron ellos, ¿no? Y claro, yo Sí, decía, claro, entre Sumer y Egipto se inventó todo. todo, absolutamente todo, ¿no? Y yo decía, me sorprende, ¿no? ¿No habrá algo antes que ellos? Y por eso me metí en el tema de los mitos y ellos ya tenían, ¿no? En teoría eran los primeros y sin embargo ellos ya tenían esa mítica Arata, ¿no? Que para ellos era la edad de oro. Claro, yo decía, a ver, pues si ellos eran los primeros pero ya tienen una época mítica muy anterior a ellos, pues a lo mejor es que resulta que no empezaron ya con todo prácticamente hecho, ¿no? Porque además su evolución fue muy rápida desde sus inicios, ¿no? No hubo que esperar miles de años para su desarrollo, ni siquiera siglos. Y sin embargo, pues ya digo, esos mitos coinciden con lo que yo creo, ¿no? Y que luego, como bien decías, con Gobekli Tepe se demuestra que miles de años antes pues hubo poblaciones que pudieron hacer cosas bastante sofisticadas y que vivían no como se había pensado hasta ahora, el típico ser de las cuevas, sino que había gente con Taparrabos y mucho ya. desarrollo.
Sí, sí. efectivamente. Entonces, bueno, yo eso ya lo tenía desde pequeñito y yo tenía muy claro que en cuanto pudiera ya de mayor, pues iría a visitar estos sitios enigmáticos, ¿no? Por excelencia, como en Egipto, como un altiplano, boliviano y peruano, México, etcétera, ¿no? Que para mí era un sueño, ¿no? Pero sobre todo en la década de los 90, que a mí me pilló ya de adolescente, esos descubrimientos de Göbekli Tepe, Caral y etcétera, reforzaron todavía más esa necesidad que yo tenía de investigar, ¿no? Porque todo lo que se ha ido investigando y descubriendo refuerza esa idea de que hubo una civilización anterior y ya digo, luego hay pruebas, que son las que pongo en el libro, que para mí son determinantes para confirmar eso, ¿no? Que sí que creo que hubo una civilización que yo creo que navegó por todo el mundo bastantes miles de años antes de lo que siempre se ha dicho a nivel oficial. Y es una de las cosas que más te impactan cuando viajas por ahí y ves estos lugares. Y es, por ejemplo, cuando llegas y dices, vale, pues estoy en Egipto, voy a Sáqara y en la zona arqueológica de Sáqara está, bueno, primero la portada de entrada a Sáqara con las piedras pulidas más impresionantes que yo he tocado en mi vida. Eso es una cosa absurda, cómo pulieron eso. Espectacular. Nunca lo entenderé. O sea, es que lo tocan, siempre que llevo grupos a la gente le digo eso, digo, tocar esta piedra, tocar el que se puede tocar, ¿vale? Y tocar este tacto se te va a quedar toda la vida, porque es un pulido que no he visto jamás en mi vida y he viajado también un poquito, ¿eh? Y de repente pasamos de la pirámide escalonada de Zoser, que bien, que tiene lo suyo y tal, a las moles tremendas que hay en Giza, que dice, Dios santo, ¿cómo vaina han hecho esto? Porque al lado de la Gran Pirámide no eres pequeño, eres una hormiga. Es absurdo de grande. Y dices, pero bueno, y esto de repente así como que sí, pues a mí tampoco me cuadra mucho. Y bueno, tu libro da por un montón de entrevistas, ¿vale? Hoy me quería centrar en las cosas que han ido rompiendo los paradigmas históricos. Yo tuve la suerte de vivir dos en primera persona, que es cuando pasó lo de Klaus Schmidt en Göbekli Tepe, que fui el primer periodista español junto con Iker Jiménez y Carmen Porter, que nos desplazamos hasta la zona a hacer un reportaje. Madre mía, eso creo que fue en el año, no me acuerdo, 2007 o 2008 creo que fue. Lo recuerdo perfectamente, o sea, a mí me maravilló. Claro, aquel reportaje que estaba yo en plató, juraría. Sí, y luego también fui el primer periodista español que fue a entrevistar a Ruth Shadi cuando se demostró que el carbono 14, las pirámides de Caral tenían 5.000 años de antigüedad. O sea, la historia de América había que echarla para atrás 1.500 años. Se hablaba de que las primeras culturas era Chavín de Huántar en Perú hace 3.500 años, o la ciudad de la Venta, Olmeca, en Mesoamérica hace también igual unos 3.500 años, y hubo que echar esto 1.500 años para atrás, con una civilización, además la de Caral, complejísima, con pirámides, templos, donde aparecen objetos que venían desde la selva amazónica atravesando los Andes, como eran por ejemplo plumas de guacamayo que utilizaban como adornos. Una cosa que todo el mundo se quedó en shock, y es que los incas, la forma de comunicarse que tenían, que no sabemos descifrarla, era con quipus, que son, imagínense una cuerda, y de esa cuerda penden otras cuerdecitas que suelen ser de diferentes colores y con una serie de nudos. Es como una especie de código binario que no sabemos a día de hoy interpretar. Pero todo el mundo se pensaba que eso era inca. Pues no, 5.000 años, perdón, hace 5.000 años la cultura caral ya utilizaba los quipus, que es una cosa que todo el mundo se quedó como en shock. O sea, que te demuestra realmente que dices, no, mira los incas, qué listos eran que crearon estos quipus y tal. No, los quipus tenían 3.000 o 4.500 años antes de los incas, ¿no? O sea, y ese conocimiento quedó ahí y los incas fueron capaces de rescatarlo. Pero que creo que es una auténtica maravilla. Mira, a título de curiosidad, en plan abuelo cebolleta, yo haciendo expediciones por Perú entrevisté, ahí se me ha ido, es un agente de turismo, bueno, un loco aventurero, es francés, ¿vale? Francés, lleva muchos años viviendo en Perú y es el único tipo que organizaba expediciones a donde están los queros, que es una tribu, ¿vale? Que tienes que alejarte ya mucho del Cuzco, dejas el carro, luego te pones a andar
tienes que andar días. Los queros se descubrieron, juraría que fue en los años 40 del siglo pasado. Algunos piensan que eran los esclavos de los incas, y que simplemente cuando el choque bacteriológico mató al 80% de la población de América Latina, ellos se quedaron aislados ahí. Y es tan chistoso que saben que hay unos queros abajo en la selva, le llaman los queros de abajo, y te vas a Puerto Maldonado y los puedes entrevistar. Y los queros de abajo te dicen que saben que hay unos queros arriba, pero que hace siglos que, efectivamente, que hace siglos que están allí. Pues este señor, leche, que no me acuerdo del nombre, luego lo pondré en redes sociales porque lo tengo en la punta de la lengua. Este señor me dijo que las primeras expediciones que él hizo hasta esa zona, encontró un viejito que ya falleció, que sabía leer los quipus, que tenía quipus y los leía. Y no era como algunos dicen, no, te contaba una historia con el quipu, con los nudos, los interpretaba como sílabas y como palabras y tal. Y ya murió, hace muchos años que murió. Entonces, qué pena, porque siempre se había dicho que no, que claro, nadie sabía interpretar. Nadie. Pues este me dijo que conoció un viejito hace 20 años, ¿vale? Cuando fue allí, las primeras veces que fue allí, que sabía leer los quipus. Y ahí se acabó el conocimiento. Y se acabó. Y ningún arqueólogo fue, ningún antropólogo fue, porque ellos están cerca a las faldas del monte Ausangate y es complejo llegar y es duro, ¿vale? Es duro. Entonces, bueno, pues esos son los trozos de historia que vamos recogiendo y todos los paradigmas que se van rompiendo, ¿no? Como que de repente Caral es mucho más antiguo y tiene que mandar la civilización americana atrás. Göbekli Tepe, que es absurdo, nos manda hace 10, 12.000 años de antigüedad, y lo que está por llegar. Y tú arrancas tu libro con un tema que me parece muy interesante, con esto de romper los paradigmas. Bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y la entrevista con Miguel Labrador continúa así, con el descubrimiento de Troya por parte de un aventurero friki como nosotros, que se llamaba Schliemann, que todo el mundo se reía de Schliemann, y porque claro, se pensaba que Troya era una cosa que había en un libro, pero que nunca existió. Todo el mundo decía, Troya no existió, esto es una especie de fábula, cómo iban a llegar aquí los mirmidones a atacar y tal, esto es una chorrada. Hasta que Schliemann dijo, pues esto va a ser real. Pero es que estáis todos equivocados, la estáis buscando en Grecia y hay más ruinas griegas en Turquía que en Grecia. Entonces, descubrió Troya, 7 ciudades más, el tesoro de Príamo. ¿Por qué arrancas con esta historia, Miguel? Sí, porque para mí, a ver, sí que quiero dejar claro que este no es un libro que vaya en contra de la arqueología, no va con la arqueología, porque además cuento afortunadamente con gente muy, muy profesional a nivel mundial, ¿no? Como cuento con Miguel Rivera Dorado, por ejemplo, ¿no? Que para el que no lo conozca es el número 1 del cultura mundo maya. Lo tengo que entrevistar, ahora que me lo has dicho, me lo voy a apuntar en la agenda para entrevistarlo. Es buena persona, he comido un montón de veces con él, es un señor encantador, sí. Es espectacular. Que luego, si quieres, contamos una pequeña jugarreta graciosa que le hice, pero le necesitaba precisamente para que me confirmara una cosa que yo sospechaba, ¿no? Y él se quedó alucinado, además. Entonces, ya digo, yo cuento con muchos arqueólogos, ¿no? Cuento con Nacho Ares, Claudio Lozano, Nacho Gallego, es decir, gente muy pro y que no son sospechosos de ser, ¿no? Heterodoxos, ¿no? Y tan frikis como tú y yo. No hay problema. No, seguro que no, vosotros seguro que no. Entonces, pues, claro, ya digo, yo lo que sí que quería dejar constancia en el inicio del libro es que a veces cosas que parecen que son imposibles de cambiar, ¿no? De que son inamovibles, oye, pues no, hay veces que gente, incluso como este ejemplo, ¿no? De Schliemann, que no era un profesional, que era, bueno, él se convirtió, él fue millonario, verdad que tenía una cabeza portentosa, ¿no? Sabía, creo que 17 idiomas y demás. Y este hombre hizo una cosa muy simple. Y como bien decías, la arqueología se reía directamente de él cuando empezó con la búsqueda, pero no, esto es un mito, esto es imposible, esto... Y él hizo una cosa tan simple como es, vamos a ver, el Homero, él describe un sitio, lo está describiendo, o sea, no es, ¿por qué se lo tiene que inventar? Oye, yo creo que existe. Y hizo algo tan simple como seguir lo que el propio Homero decía, y así lo encontró. Y entonces, claro, quiero empezar con eso porque cosas que parecían que eran imposibles, que eran inamovibles, que no, que... Pues hay veces que haciendo las cosas más fáciles, las más simples, pues te das cuenta de que puedes derrumbar todo un mito que era imposible, ¿no? Entonces, bueno, como ya hace muchos años que eso me llamó la atención, ¿no? De cómo hay veces que la arqueología
pues puede fallar, porque todos somos humanos y todos nos equivocamos. Pues bueno, este era un claro ejemplo del por qué hay veces que, bueno, ya no sé si decir, porque es verdad que No, molesta y con pero razón a muchos muchas veces arqueólogos. que las leyendas surgen por algo, no surgen porque sí. Claro, efectivamente. Y una de las cosas que yo reflejo en el libro y que más me llamó también la atención es cuando yo empiezo el libro, yo sabía que el diluvio universal, por ejemplo, no famoso, que aparece en la Biblia, bueno, yo sé que es absorbido de las tablillas sumerias, ¿no? Y que luego al otro lado del mundo, en el Popol Vuh, en la pirámide del Mirador, ahí está el friso, ¿no? De los hermanos y tal, y que luego ahí aparece también ese diluvio, ¿no? Entonces ya me llamaba mucho la atención, cómo en un lado y otro del mundo podían tener la misma historia. Pero es que ahondando en eso, me doy cuenta de que hay más de 200 tradiciones del diluvio universal, Es que brutal. siempre lo digo, 70 de ellas sí que es muy plausible por la cercanía de esos pueblos, de esa transmisión, ¿no? Era como fácil. Pero hay más de 130 de pueblos que no se podían conocer para nada. O sea, los celtas no podían conocer a Los los hobbits. maoríes en Nueva Exacto, Zelanda te hablan del exacto. diluvio. Los maoríes en Nueva Zelanda, que se descubrieron hace pocos siglos. O sea, y eso sí que está de la mano perdida de Dios. O sea, y Exacto. ellos también te hablan del diluvio. ¿Por Tribus qué? en África, ya digo, los celtas, los mayas. Es decir, hay muchas culturas que no se podían conocer y es que la historia encaja, ¿no? Entonces, ahí es como decías, pues esos mitos, esas leyendas, en muchos casos, yo creo que se está dejando de estudiar precisamente por eso, pues se piensa que, bueno, el mito no puede reflejar luego una realidad, ¿no? Y afortunadamente, cada vez más vamos viendo como al revés. Yo creo que la mayoría de los mitos finalmente vamos a descubrir que son realidad. Por muy raros y por muy increíbles que parezcan, yo creo que lo que nos cuentan los antiguos, más que un cuento, es el reflejo de algo que pasó. Efectivamente, que esos dioses antiguos fueron completa y absolutamente reales, que hubo un tiempo en que dioses y hombres caminaron juntos por la faz de la tierra, eso es lo que opino yo, y además hay un montón de pruebas que le dan la vuelta a toda esta tortilla. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que me encantó de tu libro, porque no lo conocía, ¿vale? Es un descubrimiento que hubo en 1993, para ser exacto, en Grecia, que es la tabla de Dispilio, que es una tablilla que tiene escritura, una escritura que no hemos sabido traducir, pero que tiene 7.000 años de antigüedad. ¿Qué sabes de esta tablilla, Miguel? Sí, pues eso fue otra de las cosas. A mí lo que me da pena es que estas cosas, como decías, no se han dado a conocer, pero ahí está reflejado. Quiero decir, estos son arqueólogos que han encontrado vestigios y que, como rompen muchos paradigmas, pues a no ser que des mucha la lata o que sea algo realmente espectacular, prácticamente nadie le hace caso, ¿no? Y a mí me sorprendió conocer esto hace ya unos años, ¿no? Que, como decías, se llama así porque el sitio de Dispilio está al norte de Grecia, mucho más al norte, por ejemplo, que de Meteora, ¿no? Y allí, pues, bueno, se empezaron a encontrar hallazgos neolíticos y no sé si lo diré bien, pero bueno, el arqueólogo griego Georgios Chourmoufiadis, creo que se dice así más o menos, pues como decías en el 93, bueno, empieza a encontrar artilugios y sobre todo lo más sorprendente es esa tablilla que al datarla con carbono 14, que se hizo con una relativa facilidad, claro, lo sorprendente es que tenía 7.300 años, pero lo más sorprendente era eso, que aunque no se ha podido descifrar de qué se trataba, pero estaba claro que aquello era una escritura. Sí. O sea, que ya pasamos de los sumerios, que en teoría eran los primeros, a irnos más de 2.000 años atrás en el tiempo, ¿no? Es decir, que es algo que en el libro recojo que pasa una y otra vez. Y curiosamente en Grecia, también para que lo sepan los oyentes, otro sitio muy desconocido que es el Inicón, siempre se había dicho que la primera pirámide, la pirámide Sácara, ¿no? de la pirámide escalonada, del 2600 a.C., bueno, pues sin embargo, esta pirámide muy cerca de Micenas, pues tendría un siglo más de tiempo, ¿no? Entonces son cosas Wow. ¿Y bueno, cómo se llama la están ahí. pirámide? Ilicón se llama.
Helinicón, Hellilinikon. Helinicón. Y sería el 2700 antes de Cristo. Nada, es una pirámide muy chiquitita, ¿eh? Eran 10 metros, ahora quedan solo 4. Si quieres luego te pasaré unas imágenes y demás. Y ya digo, está muy cerca de Micenas, a 10, 15 minutos, 20 minutos de Micenas. Y ya digo, cuando se empiezan a estudiar las dataciones, pues claro, fueron totalmente sorprendentes porque, claro, es que rompe otro paradigma, ¿no? ¿Qué es eso? La primera pirámide del mundo, ¿no? Ya digo, muy chiquitita, pero es una pirámide, ¿no? Entonces dices, ostras, bueno, pues eso. En el libro reflejo muchos detalles de estos que han pasado desapercibidos, pero es la arqueología oficial la que está dictaminando esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es interesante de conocer. Sí, pero fíjate qué cosa más curiosa. En eso de la primera escritura de la humanidad, que todo el mundo dice, vale, la Sumeria, no hay duda alguna, que tiene 5.500 años, pero ojo con esto. La tabla de Dispilio, estamos hablando de hace 7.300. Si nos vamos a la cultura vinca, que está en la antigua Yugoslavia, tenemos diferentes medallones que tienen también una escritura, que no hemos sabido descifrar, pero nos vamos también a hace 7.000 años. Y una cosa que me obsesionó hace muchísimo tiempo y que nunca conseguí la plata para hacer un documental sobre esto, es que en las pinturas del Tassili en Argelia hay escritura y nunca se ha datado. Hay una que se nota que es más moderna, donde aparecen las caravanas del desierto y tal, pero hay otras más antiguas y nunca se ha datado. El problema es que la pintura no tiene restos orgánicos, eran con restos inorgánicos, es muy complicado, ¿vale? Pero bueno, nadie ha hecho el esfuerzo lo más mínimo de intentar datar eso, porque a lo mejor también el Tassili podría haber escritura antes que la Sumeria. Sí, porque yo sabía que había las famosas pinturas, pero no sabía que se había encontrado escritura, pero escritura. Dímelo luego que te mando fotos, toda la que quieras. Sí, oye, sí, claro. Es súper interesante. Dímelo, luego me lo recuerdas y tal, y yo te lo busco y te mando fotos. Sí, claro, o sea, muchísima escritura, pero no un poquito. Mía. Sí, pero mucha escritura. Alejandro Bernal. Juanje, sobre lo que nos estaba diciendo Miguel, esta tablilla de Dispilio encontrada hace 31 años, en 1993, cuando estos científicos y exploradores griegos hallaron esto y lo someten al proceso de datación de carbono 14. El dato oficial es de 5.260 antes de Cristo. Cuando hallan esto, se lo suministran a expertos de la Universidad de Tesalónica, quedan locos, creo que como estamos todos nosotros y los oyentes que en este momento nos están acompañando, porque es un lenguaje que no tiene un parangón, no tiene un símil, ni con el griego antiguo ni con otras lenguas. De acuerdo a algunos docentes de arqueología de la Universidad de Tesalónica, esto representaría que hay un vacío de miles de años entre una civilización madre, un pueblo que influenció a los griegos y a otros pueblos del mundo antiguo y que estaría representado en esta tablilla de Dispilio, que a propósito en unos instantes se los voy a publicar a través de mi Twitter @alebernalpress con S. Pues lo has explicado genial, efectivamente. Nos faltan miles de años de historia, porque los griegos empezaron a escribir muchísimo más tarde, y eso estaba en Grecia. Venía esa tablilla, era griega, venía de fuera, ¿qué pasó? O sea, eso no nos da pie a una cosa que es normal. La historia es un puzzle que se construye con las piezas que ya tenemos, pero las que no tenemos son infinitas. Entonces, claro, ahí el tema es otra cosa. Vámonos a lo verdaderamente rompedor en la historia. Y yo ayer te mandé unos temas y te voy a hacer trampa, porque sé que has estado en la pirámide de Gunung Padang. Porque si Göbekli Tepe, que después hablamos, hay que irse a 12.000 años, Gunung Padang estamos hablando de 30.000. Hace unos meses hicimos un programa con Enrique de Vicente, buen amigo, donde estuvimos hablando de esta pirámide, de la pirámide de Gunung Padang, y de cómo un señor que es geólogo indonesio, junto con un equipo multidisciplinar, ha estado haciendo una serie de investigaciones en esta pirámide, llegando con Georradar a la parte más abajo, y han descubierto 3 cámaras que no se sabía que estaban ahí.
Imagínate si un día se abren, yo lo fliparía, me encantaría ver qué es lo que sale de ahí. Y aparte de esas 3 cámaras, que realmente la pirámide se construyó hace 30.000 años, una primera parte más primitiva y luego se fue otra vez poniendo, escalonando, poniendo tierra, o sea, fue un lugar sagrado durante 30.000 años, que yo sepa no hay nada comparable en la historia. ¿Cómo fue tu viaje, esa experiencia en Indonesia y tu investigación de Gunung Padang? Sí, yo es un sitio que conocí gracias a Graham Hancock, que además yo siempre lo digo porque fue un momento increíble para mí, ¿no? Gracias a Planeta y a Lorenzo Fernández Bueno y demás, pues pude cenar con Graham Hancock y Robert Schoch. O sea, fue una cena y Enrique de Y Vicente Robert estaba Scott, también. Dios santo, luego me Sí, cuenta. sí. O sea, fue increíble. Entonces, Graham Hancock ahí me dice, mira, si quieres ver un sitio espectacular, Gunung Padang. Gunung Padang, y claro, nadie conocía Gunung Padang, ¿no? Porque estoy hablando hace años. Ahora, afortunadamente, se ha puesto de moda. Además, Graham Hancock ha hecho varios documentales para Netflix maravillosos, ¿no? Correcto. Y a mí, de verdad, estas cosas me ilusionan muchísimo, ¿no? Que sitios desconocidos que para mí ya me parecía hace años súper interesantes, que ya la gente lo conozca, ¿no? Pero claro, en esa época, Gunung Padang, ¿eso qué es? Y tal. Y bueno, pues lo poco que pude investigar me convenció de ir a conocerlo. Está en Indonesia, en la isla de Java. Ya la isla de Java es otro de estos sitios que ahí va, aparte de Borobudur, que es lo más conocido, y Prambanan, está Gunung Padang y Candi Suku, que es otro de los sitios también que es increíble. Y yo espero, sobre todo de Candi Suku, que sea conocido lo antes posible, porque es otro sitio que es Pero, increíble. ¿por qué es tan espectacular? Descríbelo, por favor. ¿Gunung Padang o Candi El Suku? que estabas hablando, el último que has De dicho. Candi Sí, Suku. Candi Chandizuku. Suku, Chandy Suku. ¿Qué es Chandy Suku? ah, ¿Por qué te pareció tan espectacular en la isla de Java? pues mira, porque fíjate, es de finales del siglo XIII, ¿vale? Y claro, yo, que no soy quién, yo no soy arqueólogo, yo empecé a hacer historia, pero como lo que se daba en historia no me gustaba, yo me salí indignado y no quise terminar de hacer la carrera de historia, ¿no? Pero yo no soy nadie para asegurar nada. Entonces yo cogí a nuestro amigo Miguel Rivera Dorado, nada más y nada menos que el número 1 del mundo de En estudios cultura mayas, maya, sí. y yo le hice la jugarreta de, sin decirle qué era, le enseñé una foto tomando un café y le dije, usted que sí que es alguien, por supuesto que puede decir si algo es maya o no, le enseño esta foto y tardó 0,7 segundos en decirme, sí, sí, esto es maya, la forma, el tipo de piedra, la estructura, hay tortugas aplanadas como en Tikal, Wow. hay estelas, sí, sí, esto es maya. A él lo que le sorprendía era no conocer esa pirámide, porque claro, ahora está por toda la zona de Guatemala, Belice, México, etcétera, ¿no? Claro, la sorpresa se llevó cuando le dije, mira, esto es del finales del siglo XIII y está en mitad de la isla de Java. Chandu Claro, Suku. el hombre, Chandy Suku, o sea, Chandy es Suku. espectacular, pero además voy a decir otra cosa que todavía hace que ese sitio sea más interesante, porque lo único que se conocía de ese sitio es que, como tiene algunas efigies de tipo eróticas, ¿no? Pues hombres con el falo erecto y demás y tal, era conocido por la zona porque para las parejas que tienen problemas para tener hijos y demás de fertilidad, pues iban para allá porque al parecer, bueno, la tradición dice que da suerte, ¿no? Pero bueno, yo estaba absorto viendo la pirámide y yo me llevé a mi mujer, que entre otras cosas es fotógrafa, y ella estaba a mi derecha, en uno de los laterales de la pirámide, y de repente me suelta, que ya digo, yo solo conocía eso, ¿no? Que era una pirámide maya allí. Y de repente me dice, oye Miguel, mira, que aquí hay un extraterrestre. Digo, ¿cómo que hay un extraterrestre? Sí, sí, aquí hay un bicho tal. Claro, yo me fui inmediatamente para allá, ya te pasaré la foto. Bueno, en el libro está. Bueno, pues aparece una estela de un ser más o menos como yo, un poquito más grande, de 1,80 m y algo, con una cara de extraterrestre, o sea, que decir, increíble, de La algo que mide típica, el 600. cabezón con los ojos grandes, así, la típica de los grises. Wow. La verás, o sea, con alado, un ser alado, con unas garras tremendas. Claro, yo cuando veo eso, lo primero que uno que se pregunta es si ya el sitio es súper extraño. Claro, ¿qué nos quisieron decir las gentes de hace 700, 600, 700 años para representar eso? Quiero decir,
claro, yo para representar o lo ves o es difícil, ¿no? Porque ya digo, ya lo verás, es una cara de película de Steven Spielberg, o sea que... Fíjate, yo Entonces, me acabo de descargar aquí una imagen de Candi Suku en la isla de Java, en Indonesia, y efectivamente es una pirámide que tiene una pinta de pirámide maya que lo flipa, la parte de arriba es truncada para poder hacer rituales, digamos que en la parte central tiene como dos pasarelas de piedra que sobresalen del resto de la pirámide, y conforme vas llegando a la pirámide, lo que hay es efectivamente como monolitos que parece que son estelas, me imagino, y demás, tío. Qué ya loco. digo, Y hasta una ahí, y ahí tortuga te, y, y aplanada. ahí te encontraste la imagen de un extraterrestre en Kandizuku. Sí, sí, ahí fue por Lo mi mujer, flipas. que se dio cuenta, porque yo solo me detuve a ver la pirámide, ¿no? Que ya de por sí era, ostras, estoy en mitad de la isla de Java, de una pirámide de final del siglo XIII, que es una pirámide maya. Pero claro, ya con lo otro dije, bueno, aquí qué ha pasado, ¿no? Porque luego sí que había algunas estelas también ya más prototípicas de esa zona de Asia, con los dioses, ¿no? Ganesh, Garuda, etcétera. Bueno, que eso es más normal, pero es que el resto, o sea, a mí es un sitio que dije, esto, ¿por qué no es conocido? O sea, yo por No, eso no, una de mis no, no, mayores ilusiones es... no es conocido, ¿eh? No, para nada, para Yo no nada, lo, es yo no lo súper conocía. desconocido. ¿No? Y es que no hay nada aparte escrito y tal, ¿no? Entonces, para mí una de mis mayores ilusiones es dar a conocer estos sitios porque creo que tienen mucho más que decir, que no estar ahí olvidadas y dejadas, ¿no? Entonces, ¿no hay textos que digan exactamente cuál fue la funcionalidad de esa pirámide de Kandizuku? No, no se conoce. Ya digo, Qué loco. solo las tradiciones lo que te dicen es eso, ¿no? Que al haber otras estelas muy típicas asiáticas, pero de hombres con el falo erecto, Era un vulvas y templo, demás, era un templo de fertilidad. sí, Se y es entiende. para lo que se utiliza, es para lo que se utiliza hoy en día, porque, bueno, es verdad que no había nadie cuando yo estuve, pero sí que algún local, claro, cuando yo pregunté, oye, ¿esto para ti qué supone y tal? No, no, aquí vienen las parejas solo para rezar y tal, y no sé qué, porque les da suerte en la fertilidad, ¿no? Entonces, ya digo, es un sitio que dije, esto tengo que intentar darlo a conocer como pueda, porque me parece que es una pena que estos sitios no sean conocidos, ¿no? No, y es una cosa increíble. Una pirámide exactamente igual, muy parecida a la que hacían los mayas, pero en Indonesia. Que sí, con temas de fertilidad y demás, pero ¿cómo podemos explicar esto? Que a miles de kilómetros y a miles de años los pueblos antiguos hicieran los mismos monumentos para conectarse con los dioses. Y Juanje, es que es impresionante. A propósito, acabo de publicarla en mi Twitter @alebernalpress con doble S, con el numeral de esta noche Misterio Caracol. Creo que la similitud con las pirámides y las construcciones mayas es indudable, tan así que Miguel Rivera, tal y como nos lo decía Miguel Labrador, la dató, verificó esta fotografía que Miguel Labrador pudo captar allá en Indonesia. Es indudable, Juanje, y nos plantea una hipótesis que durante varios programas nos hemos postulado y hemos formulado en este espacio, Juanje. ¿Será que hubo una civilización madre que brindó ese conocimiento en diversas partes del mundo, un conocimiento que se ha replicado en diversas partes de nuestro planeta? Pues eso parece la única solución a este enigma. Por cierto, Miguel Rivera Dorado, qué buena persona, una de las personas que más sabe sobre el mundo maya a nivel mundial, y a ver si un día le escribo y le entrevistamos. Estábamos hablando con nuestro amigo Miguel sobre la pirámide de Kandizuku, exactamente igual que una pirámide maya, pero en Indonesia, un templo dedicado a la fertilidad. Y la entrevista con Miguel Labrador continúa así. Qué loco, y ahora vámonos a Gunung Padang. ¿Cómo fue tu investigación en Gunung Padang? Pues ahí cuando a mí me sorprendió varias cosas, porque estamos hablando de hace unos años y es verdad que todavía, aunque sí que se había pasado ya este geólogo de Indonesia, las cartas eran diferentes, todavía faltaba que pasaran Robert Salk, que pasó por allí, con otro equipo multidisciplinar y demás, ¿no? Y no se tenía del todo claro. Entonces yo tuve la suerte un poco de verlo con ojos, bueno, incrédulos un poco, ¿no? Entonces, conforme, bueno, llego a la pirámide, es verdad que es muy difícil de ver. Yo ya te enseñaré si quieres las imágenes de dron, que son bastante chulas, ¿no? Pero incluso con el dron, claro, todo eso es una jungla
Entonces está todo cubierto, es muy difícil de poder ver si aquello es una pirámide, ¿no? Pero conforme vas subiendo, sí que es cierto que al principio me parecía más una montaña, digo, yo creo que esto es más natural que otra cosa. Pero luego vas viendo esas diferentes terrazas conforme vas subiendo, y ya empiezas a reconocer otros sitios, ya sí que te empieza a dar más pinta de artificial. Y Y, luego ya desde arriba, y hay como muchas piedras que son hexagonales, creo, ¿no? y Muchísimas piedras hexagonales que están sí, talladas por el hombre, pero cientos y cientos de piedras. sí, y lo que en esa época sí que se tenía reconocido es que la parte de arriba del todo, con esos bloques, son piedras volcánicas, que obviamente están llevadas ahí por la mano del hombre, no hay discusión sobre eso, y sí que se tenía reconocido que aquello podría tener 2.500, 3.000 años de antigüedad, pero a nadie se le ocurría datarlo de más antiguo, ¿no? Lo Lo que, más como bien abajo. decías antes, Claro. claro, conforme fueron haciendo las catas, sí que hace años decían 27, 28. Creo que lo último son 24, pero bueno, me sigue pareciendo una auténtica barbaridad. Y sobre todo esas cámaras que se han encontrado, yo creo que nos podemos encontrar con una sorpresa. Y fíjate, pero también hay algo que me llamó la atención, porque como en otros sitios, yo me esperaba que iba a estar más solo que en la una. Y sin embargo, en la base, no arriba no había nadie, pero en la base estaba llena de locales, ¿no? Entonces eso me sorprendió y yo, como siempre, pues me metí ahí, fui a preguntar y tal, ¿no? Y yo dije, oye, ¿este sitio lo conocéis y tal? Y dice, no, mira, este sitio, hasta donde nos llega la información, hasta todo lo que sabemos de nuestros ancestros, este sitio siempre ha sido sagrado. Y solo lo utilizamos para hacer meditación, para hacer ofrendas, para rezar y tal, ¿no? Y dije, ostras, qué interesante. Y les dije, pero no había nadie arriba. Y dijeron, no, nosotros solo en la base, en la parte de arriba no nos interesa para nada, solo en la base lo que nos parece sagrado y tal. Claro, yo me sentí un poco mal, les dije, oye, a ver si he cometido algún error por su... No, me dijeron, no, ningún problema y ya hemos visto que ha sacado aquel bicho volador, porque en esa época no No se había daba muchos todavía. drones. No, la gente todavía se quedaba un poco así. No, ha sacado algo y tal, no sé qué. Pero no había ningún problema, la gente es súper respetuosa. Pero también me llamó la atención eso, ¿no? Que para hace muy pocos años ese sitio era un sitio, hasta Desconocido, donde ellos total. conocían, muy, muy mágico, muy misterioso, muy eso, ¿no? Muy sagrado, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención también ese aspecto, ¿no? Y luego ya, pues claro, todas esas dataciones me parecen increíbles. Oye, y que los locales vayan a rezar a la base, que sería lo más antiguo. Estamos hablando de 30.000 años de tradición, simplemente para meditar y ponerse en contacto con lo sagrado, con los dioses, me parece una historia, pero fabulosa. O sea que los Sí, sí. mismos locales, aparte de la arqueología, ellos tienen claro que es un lugar sagrado que a día de hoy se sigue utilizando. Sí, ya ¿Eh? digo, esto hace muy poco y es una tradición, o sea, lo pasan de padres a hijos y así ha sido durante hasta, vamos, hace infinitum. Qué loco, eso nunca lo había leído y eso sí que me acaba de dejar en shock. Por eso, por mucho que uno lea, hay que ir a los lugares porque descubres cosas que no están en los libros. Y eso lo tengo súper claro. Vamos a seguir rompiendo paradigmas y vamos a meternos en otro de los epicentros de la arqueología a nivel mundial a día de hoy. Hemos arrancado con esos textos que no tenemos ni idea de qué son, esa tabla de Dispilio. Hemos hablado de Troya, como un loco descubrió una ciudad que supuestamente no existía. Nos vamos a algo que está revolucionando ahora mismo el concepto de historia, que es la pirámide de Gunung Padán. 30.000 añazos, esto ya son palabras mayores, y algo que lleva también revolucionando la arqueología muchos años ya, lleva ya más de una década, y que no para de revolucionarla, que es Göbekli Tepe, porque yo creo que Göbekli Tepe sí es la primera vez que de una forma inequívoca, clara y contundente, de repente un tipo que le echa, con perdón, dos pelotas, que se llama Klaus Smith, dice, señores, esto nos tenemos que ir al 8.000, 10.000 antes de Cristo, son 16 templos enterrados, no sé cuántos llevan ya desenterrados, yo cuando estuve había todavía muy poquito desenterrado, este año hago un viaje de autor a finales de mayo
estaré otra vez allí en Göbekli Tepe. Del 20 al 30 de mayo estoy en Turquía y estaré en Göbekli Tepe y lo veré por segunda vez, a ver cómo está. Y me han dicho que las excavaciones han avanzado una cosa absurda y ya se ha convertido también en un lugar turístico. Bueno, turístico, no te creas que va mucho turismo tampoco, porque no es fácil cuando hablas con las agencias mayoristas decirle que quieres hacer un viaje de autor hasta allí. No lo venden todavía mucho. Mejor, sí, más tranquilos estaremos viéndolo, ¿vale? No hay ningún problema. Así que Göbekli Tepe rompe todos los paradigmas. Yo creo que no solamente rompe los paradigmas, hace que los arqueólogos tengan que empezar a mirar la historia, y esto es súper importante, con una mente mucho más abierta. ¿Cuál fue tu experiencia y tu investigación en Göbekli Tepe, Miguel? Para mí eso es de estos sitios que también me dejaron, porque claro, cuando también fui hace ya unos años tampoco había tanta información como ahora. Efectivamente ya empezaba a estar, ya tenía la cubierta y demás, pero todavía quedaba mucho, vamos, de lo que se habrá avanzado ya, seguro que se ha hecho mucho, ¿no? Pero a mí me dejaron tiritando varias cosas. Una, aparte de esos 11.600 años, ¿no?, que en teoría tendría, lo que también me llamó la atención, y también en palabras de Klaus Smith, es no solamente el tiempo hacia atrás, que nos vamos al doble de los sumerios, sino el hecho de que siempre se había pensado, y creo que de forma muy sensata, que primero había sido la domesticación de animales, el desarrollo, ¿no?, en general, y luego, con el tiempo libre y demás, la religión. Y sin embargo, lo que demuestra a día de hoy Göbekli Tepe es que no. Algo impacta en el ser humano, crea la religión, crea los templos, y a los siglos después es cuando empieza el verdadero desarrollo. Entonces a mí eso me impacta, ¿no?, que un arqueólogo de la talla de este hombre que asevere eso con total seguridad, me dejó impactado. Es decir, porque claro, lo sensato es, no, primero viene el desarrollo y luego ya empezamos con... No, algo impacta en esas gentes que hace que se junten, que se desarrollen a nivel constructivo, pero que todavía faltara tiempo para que realmente fueran sedentarios, ¿no? Eso es una de las cosas que a mí me impactó, decir, ¿cómo es posible, no? ¿Qué pasó ahí realmente, no? Y luego, aparte, por supuesto, una de mis grandes herejías, que ya sé que no tiene nada que ver, pero cuando yo veo esas TES, y yo cada año voy a Menorca, que José Luis López, que es un gran amigo, que para mí es el mayor conocedor de las tablas de Menorca, hombre, pues no sé, yo a lo mejor es que ya veo cosas raras, ¿no?, por todo el mundo, pero a mí me parece que no es casual esas TES con ese mismo tamaño y ese mismo peso, y en fin, que yo cuando estaba en un sitio y luego en otro, digo, es que es súper parecido, no sé, ya sé que no tiene nada que ver en espacio-tiempo, pero no sé. Voy a explicar esto para que la gente lo entienda, lo que has dicho. Vamos a ver. Göbekli Tepe, esos templos, ¿cómo son? Imaginaros una muralla de piedras así toscas, una encima de otra, de un par de metros, haciendo un círculo. Eso está haciendo un círculo, y en medio del círculo normalmente lo que hay es 12 monolitos en forma de T, que pueden pesar 8, 10, 15.000 kilos, y en medio de esos 12 monolitos, otros 2 que están orientados de este a oeste, o de oeste a este, da exactamente igual, pues, como se mueve el sol, también con forma de T, que suelen ser un poco más grandes y más pesados. Y las taulas de Menorca, de las que nos está hablando Miguel Labrador, son una especie como, bueno, no es un dolmen, ¿vale? Porque un dolmen sería tapado así y tal, pero son muy antiguas también, y es básicamente una piedra muy grande, un monolito, y encima otra puesta en forma de T. Esas son las famosas taulas de Menorca, que también se ha especulado mucho desde la antigüedad que tienen hasta qué funcionalidad llegaron a tener. Entonces, que haya relación entre esas T de Göbekli Tepe y esas de Menorca, pues no deja de ser curioso. Hay que pensar también, que esto es súper importante, para Klaus Smith, Göbekli Tepe es el antiguo Edén bíblico. Él habla de que allí había un tipo de trigo que crece de forma natural, que se llama escanda, más manada de 10, 12.000 gacelas, y era muy fácil hacer un cercado, guardar a la gacela para cazarlas cuando quisieras, hacer pan,
y que la vida era muy fácil. Y otro de los grandes enigmas y misterios de Göbekli Tepe es que los templos de Göbekli Tepe no se abandonan, se entierran. Son enterrados por los mismos constructores de Göbekli Tepe, como sellando un pasado con los dioses, no sé si glorioso o de discordia, no tengo ni idea porque no hay textos, o sea que podéis pensar lo que queráis. Pero ojo con esto, que Göbekli Tepe lo que ha hecho es abrir el melón, porque están supuestamente, el otro día hablaba con Enrique Vicente, son 50 lugares arqueológicos más que están ya localizados para empezar a excavar. Ojo, 50. O sea, que no es que Göbekli Tepe hubiera 8 o 10.000 personas, 20.000 en una primera civilización que hicieron un templo, ni un carajo. Tenían que ser muchas más personas en ciudades de las que no queda nada, porque estarían construidas de adobe o de madera y de paja, y esa gente construyó más de 50 templos para adoración y demás. Y es curioso porque para mí, y esto es una hipótesis, y Klaus Smith también lo que decía, o sea, Göbekli Tepe sería un templo mortuorio, o sea, es un templo de muerte donde aparecen diferentes elementos como chacales, como serpientes, como arañas, por veneno y tal, que pueden estar relacionados con la muerte. El chacal es el primer animal que llega a comer un cadáver. Y Karahan Tepe es al revés, un lugar de nacimiento y de vida, donde sí vemos rostros humanos, donde hay una piscina ritual para hacer abluciones, bañarse, hoy día nos bautizan, y eso ya se hacía en Karahan Tepe, que se descubrió después, y estos 50 lugares, vete a saber lo que hay o no hay. Alejandro Bernal. Juanje, y sobre lo que tú decías, esa interpretación de Klaus Schmidt de relacionar a este Göbekli Tepe con el Edén bíblico, y hay que tener en cuenta también la proporción, Juanje. De acuerdo a las últimas prospecciones geofísicas, Göbekli Tepe tendría un tamaño de 90.000 metros cuadrados de extensión, unos 15 recintos aproximadamente. Y una pregunta que nos hemos hecho muchos, los investigadores y las personas que hemos sido curiosas respecto a Göbekli Tepe: ¿por qué enterrar un trabajo tan colosal? Que para mí es lo más desconcertante de lo que tú estás comentando, de esa relación que tenía ese pueblo con la muerte, representarlo de esa forma y luego enterrarlo. ¿Por qué enterrar una obra tan magnánima? Y también algo que decía Miguel hace unos instantes: ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué fue esa interacción que tuvo ese pueblo para crear ese portento ahí precisamente en Turquía, Juanje? Es impresionante. Sí, es una locura. Y luego más detalle. Fíjate, una de las cosas que me impactó, que yo me imagino que ya no será así, creo que Miguel estuvo después que yo, cuando yo llegué, cuando yo llegué no había ni un turista ni nada. O sea, nada es cero. O sea, estaba el que guardaba el templo con una escopeta que dormía al lado, flipa, que era el hijo del dueño de la finca, que se la habían expropiado y ni se la habían pagado, ¿vale? Pues... macho, era agacharte al suelo y cogías puntas de flecha de sílex. Yo cogí como 8 o 10. Luego me echaron la bronca y la volví a tirar al suelo, ¿vale? Para que no digan ahora que he robado arqueología ni cosas de esas. Pero bueno, yo en 10 minutos cogí fácil 8 o 10 puntas de flecha de sílex. Eso me impactó muchísimo. Y el tipo me buscaba piedras de sílex, que son muy fáciles de cortar y de moldear, y me hacía bolas, me hacía un montón de cosas y tal. Y me decía, no, o sea, vivir aquí era una ventaja, porque aunque no tuvieran metal, con el sílex podías hacer muchísimos elementos que cortaran, bolas y un montón de cosas. Y eso me impactó muchísimo. Y lo otro que me impacta mucho es que a 30 kilómetros de Göbekli Tepe hay una ciudad que se llama Sanliurfa, y en esa ciudad hay un sitio que es el lago de Abraham, el lago por el que caminó el primer gran patriarca judío, el primer gran profeta. Y ahí además también está la cueva de Abraham, una cueva en la que la gente entra y puede beber agua, porque de ahí supuestamente bebía Abraham. Es una tradición oral que tiene miles de años, de que Abraham vivió en esa zona, en Sanliurfa, antes de ir hacia el sur. Entonces, eso me dejó fascinado, porque incluso todas las tradiciones locales hablan de que ahí vivía un rey muy malo, que era el rey Nemrod, y que entonces en lo alto del cerro había unas estatuas, y que Abraham tiró esas estatuas y lo mandaron tirar desde lo alto del cerro, y de repente
cuando fue a caer apareció un lecho de ramas y de no sé qué, y entonces cayó y no le pasó absolutamente nada porque aquello era paganismo. Y una de las esculturas más antiguas del mundo, ya no es la más antigua, ahora apareció otra más antigua, que era el famoso gigante de Balikligol. Os lo describo, es un monolito tallado donde se ve un hombre con las piernas juntas, los brazos delante, con las manos sobre la cintura y unos ojos fabulosos de obsidiana. Y es curioso porque si ponéis en Google gigante Balikligol, lo primero que aparece es una foto que está el gigante y yo. No sé por qué Google hace eso, pero es chistoso. Es Vamos, súper lo probaré. Sí, pon gigante Balikligol, la primera, y le das a imágenes. La primera que te aparece Qué soy bueno. yo. No sé por qué, tío, no tengo ni idea por qué Google hace eso. En fin, entonces es como que todo ese mundo de leyenda, del Edén, de Abraham, de ese primer patriarca, todo se da justo en ese lugar. Y para mí, eso no es casualidad. ¿Qué opináis, Alejandro, Miguel? Yo, mira, además tenemos más al sur de Sanliurfa está Harran, que también los investigadores, ¿no?, bíblicos sitúan el jardín del Edén. O sea que yo aproveché para ir un poquito más al sur, y es verdad que, bueno, hay vestigios sumerios y demás, pero ya digo, es una de las localizaciones bíblicas más plausibles de que fuera el Edén. O sea, aparte también más al norte, pero por el motivo que sea, Harran concretamente era el epicentro del Edén, ¿no? Entonces, toda esa área tiene un halo, ¿no?, de místico, de lo más importante, como bien decías, que allí estuviera Abraham, ¿no?, el padre de las religiones más importantes, ¿no? Es como, te das cuenta, ¿no? Sientes que estás en un sitio de los más importantes del mundo, ¿no? Y ahora, mira, me acabo de acordar una cosa también de las tes de Göbekli Tepe, porque era una cosa que no había visto hasta que llegué allí, y es que coincidió que pasaron 5 meses de distancia en tiempo de mi visita a Isla de Pascua y Göbekli Tepe. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo veo por primera vez las tes de Göbekli Tepe y veo esos brazos alargados en una posición exactamente igual Como que los los moais Moai. de Isla de Pascua, con los dedos súper finos, súper alargados, yo decía, a ver, a lo mejor es que yo ya estoy viendo fantasmas por todos lados, digo, pero es que qué casualidad que sean monolitos súper grandes, con los brazos en exactamente la misma disposición, con los dedos súper alargados. Digo, ostras, no sé, yo es que no sé si me estoy perdiendo algo, pero yo, mira, pido a los oyentes que pongan en Google las imágenes de los Moai de Isla de Pascua, de que vean los brazos y los dedos. Y el gigante de Balikligol. Exacto, o sea, es que son exactamente iguales, ¿no? Bueno, no sé qué posibilidades hay de que sea una casualidad, pero no sé, ya digo, lo primero que me fijé es eso, digo, pues si es que esto es como Isla de Pascua, o sea, es que es increíble, o sea, no sé, yo creo que nos estamos perdiendo algo, que es lo que tú también decías antes, ¿no? Tenemos una serie de piezas y claro, las intentamos colocar, pero es que nos faltan muchas piezas para poder ver realmente el puzzle y nos queda muchísimo todavía. Efectivamente, y es muy curioso porque la Isla de Pascua, si queremos volvernos locos, hay unas tablas de madera con una escritura que nunca se ha podido traducir. Ellos lo llaman Kuaumo Rongo Rongo, que significa la madera que habla. Y Paul Pelliot, uno de los mejores filólogos de la historia, hizo una analogía entre esos símbolos y otros que aparecen en ladrillos en Mohenjo-Daro y Harappa, en Pakistán, hace más de 5.000 años. Una cosa muy loca. Me está levantando la mano Miguel. Y ahí se corta. Lo del tema de Göbekli Tepe me parece total y absolutamente fascinante. Y no deja de ser curioso que no podemos olvidar también una disciplina de la arqueología, que es la arqueología bíblica. Y la tradición de Sanliurfa, que está cerca de Göbekli Tepe, de que Abraham vivió ahí. Hay un pequeño lago que es el lago de Abraham, hay una cueva en la que puedes ir a beber agua y demás. Y que el Edén, incluso Klaus Schmidt, el arqueólogo que descubrió y excavó Göbekli Tepe, nos hable de que para él era el Edén, pues no deja de ser curioso.
Y también es muy llamativo, Juanje, cómo la historia, en la medida en la que pasan los años, las décadas y los nuevos avances, se reescribe incluso con vestigios y hallazgos que han sido descartados en el pasado. Resulta que Klaus Schmidt se enteró parcialmente de el lugar donde estaría ubicado Göbekli Tepe porque leyó un informe de un arqueólogo de la Universidad de Chicago en 1960. Hicieron en ese momento una investigación, arqueólogos norteamericanos desestimaron el lugar, no encontraron nada interesante. Sí, eso es pero, muy fuerte, tío. Pero Schmidt quedó siempre con la espinita, porque encontró cierto tipo de anomalías y dijo, bueno, pero Smith tampoco fue a investigar Göbekli Tepe, él fue a investigar Nevar Kori. Sí. Porque lo iba a tapar una presa del río Tigris, creo que, si mal no recuerdo. Que estaban construyendo. Lo que pasa que es que el man, vamos a ver, todo esto se debe a un viejito, que no recuerdo el nombre, que yo estuve con él, ¿vale? ¿Verdad? Que estuve con él. Un campesino. Un campesino, sí, que tenía una finca, aquello era una finca de almendros, y eran como colinas, y entonces al man se le atascaba el arado siempre en el mismo sitio y estaba mamado. Y entonces un día le dijo al hijo, oye, que como estamos mamados, vamos a excavar y sacamos la piedra esta. Entonces él vio la parte de arriba de un monolito, le pegó a martillazos, lo rompió, y entonces le dijo un vecino, como tiene un grabado, eso llévalo al museo que seguro que te pagan algo. Y se hizo 30 kilómetros andando, con un burro, en el carro. ¿Vale? Y entonces la pieza en el museo no le hicieron ni caso, lo echaron allí al sótano del museo. Sí. Y Klaus Schmidt, como fue al museo que estaba investigando Nevar Kori, como te estoy diciendo, y dijo, ¿eso de dónde ha salido? Sí, y dijeron, no, un viejito aquí que vino con un carro y nos trajo esto. Y dijo, ¿de dónde está el viejito? Y lo llevaron a donde el viejito, pues 16 templos que han salido. Pero ningún arqueólogo, o sea, nada. De una manera tan accidental. Nada, cuando pasaron esa investigación de los años 60, no sé quién fue el Lumbreras, pero pensaban que era un cementerio bizantino. Sí. Y entonces dijeron, pues esto es una movida, excavarlo y tal, ¿para qué? Aquí se queda, o sea, ¿cuántas cosas no habrá más así? Exacto. En el mundo? Fíjate, hace pocas semanas, en la selva ecuatoriana, cientos de ciudades. Exacto. De las que no se sabía nada. O sea, ¿cuántas cosas habrá así en el mundo, como esto de Göbekli Tepe, que no han aparecido? La Atlántida, Lemuria. Esos reinos míticos, Juanje, que lamentablemente quizás por carecer de la tecnología necesaria están debajo de nosotros, no hemos podido encontrar ni hemos podido evidenciar a simple vista, pero que muy probablemente siguen ahí. Sí, claro, pero toca investigar y gastarse mucha plata. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, dando un paseo virtual con la imaginación, que es el mejor avión que existe y la mejor forma de viajar, por este lugar tan enigmático, Göbekli Tepe, el Monte Ombligo, los templos más antiguos de la humanidad, lo que hizo que tuviéramos que reescribir la historia, ya que la historia pasó de ser desde el 3000 antes de Cristo, hace 5000 años, a meterle mínimo otros 5000 años más. Y la entrevista con nuestro amigo Miguel continúa así. ¿Qué quiere contar? Que además, no sé si sabes una cosa, que lo pongo también en el libro. A mí un amigo me dijo, oye, hay una app, una app de estas del móvil y tal, que te da las antípodas, se llama Antípodas. Entonces, si tú pones las antípodas de Isla de Pascua, Mohenjo-Daro, fíjate, el mundo es grande, ¿eh? Mohenjo-Daro está a unos 100 y pico de kilómetros. De ser exactamente, o sea, tú miras... El punto contrario del globo. O sea, ¡qué fíjate, loco, si el mundo tío! Es grande, pues me dio por mirar, y mientras que es verdad que Giza no coincide mucho con ni Teotihuacán, ni sitios y tal, pero cuando yo veo que las antípodas de la Isla de Pascua están a 100 y pico, 200 kilómetros de Mohenjo-Daro, dije, no me lo puedo creer. ¡Qué o sea, loco, no tío! me lo puedo creer. ¡Qué O sea, loco, son tío! cosas que dices, ya digo, hay cosas que nos falta todavía por saber mucho. Muy loco. Oye, te dije que no iba a dar tiempo a meter ni la mitad de los temas en la entrevista. Ya te lo avisé. Pero no quiero que termine esta entrevista sin que me hable de otro elemento a nivel arqueológico también,
que es muy perturbador para muchos arqueólogos, que es el calendario de Adán en Sudáfrica. ¿Qué es el calendario de Adán y cómo fue tu investigación sobre esto, Miguel? Pues ahí el calendario de Adán está en la zona de Mpumalanga, ahí en Sudáfrica, y yo, bueno, aproveché un viaje que estaba por el Parque Kruger, que es lo relativamente cerca, lo más cerca que hay del calendario de Adán. Es verdad, es un sitio también muy desconocido. Y bueno, pues nada más y nada menos sería el calendario astronómico más antiguo hecho por la humanidad. Yo lo conocí por Michael Tellinger, alguno de sus libros, yo estuve leyendo, ¿no? Y él es el principal investigador. Luego también Graham Hancock se metió a investigarlo. Y es verdad que es un sitio que a priori tú lo ves y no es un sitio muy espectacular así, ¿no? ¿No? Porque muchas veces los sitios arqueológicos... Estaba muteado. Ah, Porque lo que es el calendario de Adán, para describirlo, son como diferentes círculos de unos monolitos que no tienen como 2-3 metros de alto, no más, ¿verdad? Imaginaos sí, los menires que lleva Obélix en la espalda, pues eso, más o menos así, y un montón de círculos, ¿verdad? Son varios círculos. exacto. Así es. O sea, no es nada más espectacular y tal. Y claro, aparte de la posible datación, porque han ido bastantes astrónomos a estudiarlos, ¿no? Y por la correlación que tiene, ¿no? A nivel astronómico, pues claro, empezaron a sacar unas fechas también bastante imposibles, ¿eh? O sea, por aquí directamente empezaron con 75.000 años, pero luego 75.000, guau, 10.000 chaval. años. Pero empezaron por ahí, que luego estudios posteriores ya se van a 160 y claro, a ver, son fechas que para mí, incluso para mí, que yo soy heterodoxo, me cuesta, ¿no? Pero fíjate, allí in situ hubo dos cosas que también me llamaron la atención, porque esos círculos con esos, eh, con esos bloques de piedra, ¿no? Sí, son menires. Que son menires, pues uno lo decían que eran machos y otros hembras, ¿verdad? Que uno eran más grandes y los de la derecha eran las hembras que eran más pequeñas, ¿no? Pero me sorprendieron dos cosas. Una, que tenían capacidades sonoras, es decir, le dabas con otra roca y sacaba un ruido musical, que eso solo lo he ¿Sí? visto, sí, eso solo lo he visto en Guau, Menorca, que en qué Menorca también fuerte. ocurre. Ale, no sé si quieres decir algo. Sí, es que sobre lo que tú comentas, Miguel, que es muy interesante, estas investigaciones son relativamente recientes, año 2003, hace 21 años, y hay algo muy particular, Juan G., Miguel y oyentes, de acuerdo a las tradiciones de estos pueblos que vivieron en esta parte de África, en específico en Sudáfrica, esta zona donde estaría este gran megalito sería el lugar donde nacía el sol. Ingalo y Langa ya tenía un significado muy especial dentro de las tradiciones de Sudáfrica en esa época, y realmente observando las imágenes, que a propósito voy a publicar una en mi Twitter @alebernalpress con doble S, es impresionante cómo se pudo crear este calendario tan antiguo, casi 100.000 años de antigüedad, Juanje, algo que nos obliga a reescribir la historia. Sí, eso es una locura. No sé en qué se basaron las pruebas, si carbono 14 otra cosa. Y además estaba viendo ahora mismo una imagen de Google Earth y claro, lo que se ve es el calendario, o sea, se ve ese círculo tal, se ven menires, se ven otros círculos, o sea, es una zona relativamente extensa. Aunque claro, si tiene 70 o 100.000 años de antigüedad, que esto estaríamos hablando, vamos, perdón por lo que voy a decir, ya de la Atlántida o algo así, porque esto ya es otro nivel, ¿vale? Es loquísimo, tío. ¿Qué opinas, Y hay Miguel? otra cosa más, ¿eh? Hay otra cosa más, que todavía es más interesante. Em, si tú pones entre ambos menires, si tú pones una brújula, la brújula se vuelve loca. ¿Qué? Entonces hay una cosa, yo como no tengo ni idea de esas cosas, bueno, hombre, obviamente me sorprende, pero lo que me llevó a todavía preguntarme más cosas es, yo se lo cuento esto a Vicente Timón, un amigo mío, un físico del CSIC, y le comenté esto, ¿no? Y él como físico, que ya entiende de más cosas de magnetismo y demás que yo, él se hizo dos preguntas que me parecen fundamentales. Una, ¿cómo gentes da igual, 5.000, 10.000, 15.000, 100.000, lo que sea? Primero, ¿cómo saben que una piedra está magnetizada? Si no ¿Cómo tenían lo metal, saben? supuestamente. Claro, es que es como muy difícil, ¿no? Y la segunda es, vale, en el caso de que de alguna de las maneras supieran que esas piedras están magnetizadas, porque todas están magnetizadas,
las que están ahí colocadas de forma obviamente artificial. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Por qué necesitaban que esas piedras estuvieran colocadas y que todas esas fueran magnetizadas, ¿no? Son dos cuestiones que me parecieron muy interesantes y que todavía suman a ese sitio que ya de por sí es interesante, pues más enigmas todavía. No, es una locura. Me acabo de acordar aquí otra vez en plan abuelo cebolleta. Una de las cosas que me impactó muchísimo es en Tiahuanaco, Bolivia, que bueno, Tiahuanaco es una ciudad sagrada que está dividida en 3 niveles. Hay una pirámide que es la Capana, una terraza en la que está presidiendo la Puerta del Sol, que es un calendario que estaría midiendo el tiempo en que vivimos, y un templete subterráneo que para muchos representa el inframundo. Y en la Capana, que es una pirámide truncada, que los ingleses la dinamitaron, pero todavía está la parte de arriba, se ve la tierra, y hay unos bloques de piedra de un tipo de andesita. Igual, tú pones la brújula encima y se pone a dar vueltas como loca. Eso es una cosa que me impactó. O sea, ¿por qué trajeron esas piedras de tantos kilómetros y esta gente, piedras magnéticas, y supuestamente tampoco conocían el metal? Alejandro Bernal. Juanje, sobre precisamente este calendario de Adán, uno de los investigadores independientes, podríamos decirlo que un hombre con formación en astronomía, con datos técnicos, resulta que agarró la alineación de cómo se ve desde Google Earth de este calendario de Adán, y resulta, Juanje, que haciendo un estudio científico con software avanzado, se percató que el calendario de Adán podía trazar con exactitud ciertos eventos astronómicos que se remontarían al año 11.500 antes de Cristo. Les voy a compartir esta imagen a través de Twitter. Se nota cómo se vería el cinturón de Orión en aquella época tan remota, el solsticio de verano, el solsticio de invierno, e incluso algunas mediciones, algunos vestigios de Sirio. Una absoluta locura. Les reitero, Rodney Hale hizo este estudio basado en el calendario de Adán. Qué loco, hace 11.000 años, tío. Exactamente, Juan, que cómo coincidiría, es impresionante. No, es una cosa súper loca. Y además, porque no sabemos ni qué cultura lo hizo, ni absolutamente nada de nada. Miguel. Pues además, luego Michael Tellinger en su segundo libro, claro, como estamos hablando de la zona de Sudáfrica, ¿no? De los inicios, en teoría, del Homo sapiens, pues ya directamente él ya empieza a hablar de los Anunnakis y demás, porque es verdad que en esa zona hay muchas minas de oro milenarias y demás, entonces es verdad que no me extraña que se mezclen según qué cosas, ¿no? Y también para que el oyente esté pendiente, sí que te voy a decir una cosa que prometí no decirlo del todo, entonces... Suéltalo. No te oye nadie, no, suéltalo, dale. Pero cuando yo entrevisto a Nacho Gallego, porque él estuvo 3 años trabajando para la ONU en Tiahuanaco, yo le entrevisto y él me dijo una cosa que es espectacular, y tú que conoces bien también Tiahuanaco, va a sacar un paper, lo tenía que haber sacado ya en octubre, noviembre, pero ahora Nacho Gallego es el máximo responsable de toda la cultura de Arabia Saudí, o sea, él está en el proyecto Alula, que es el más grande del mundo. O sea, imagínate si el hombre está ocupado. La cultura nabatea, o sea, la Petra de Arabia Saudita. Efectivamente, pues él me dijo el otro día cuando se lo pregunté, digo, oye, ¿vas a sacar ya el paper este que me comentaste o no? No, es que estoy liado y demás, o sea que, pero yo creo que en breve va a sacar, y hay un descubrimiento en Tiahuanaco que vais a alucinar. O sea, pero cuéntame. No, le di la palabra de que no podía adelantar nada. Vale. Pero es un conforme salga el paper, te estoy llamando para hacer otro podcast. Sí, pues ya digo, yo estaré pendiente porque, claro, tengo muchísimas ganas de comentarlo porque va a demostrar, no va por la teoría mía de que Tiahuanaco posiblemente sea de los primeros sitios de la historia de la humanidad, pero bueno, eso ya son cuestiones mías. Pero sí queda a demostrar que sabemos muy poco de ese sitio. Sabemos muy poco de ese sitio. Qué y bueno. Lo que va a sacar este hombre, vamos, va a alucinar, va a alucinar.
Qué loco. Tiahuanaco, tenemos pruebas arqueológicas tan locas como la Fuente Magna, una fuente de piedra donde aparecen Realmente. grabados en sumerio, en antiguo sumerio. Juan G., recuerda que Edmund Keys, quien fue un miembro de la NENERVE, para contextualizar rápidamente, un grupo de científicos de los nazis que intentaron hallar vestigios de la existencia de la raza aria, Edmund Keys sostenía en el siglo pasado, en la década de los 30, que Tiahuanaco era un vestigio de la Atlántida y que la Atlántida en efecto había existido en Bolivia, y era una teoría que él defendía. Y bueno, no solo eso, una universidad británica, no me acuerdo quién fue también, alguien defendía que la Atlántida era Tiahuanaco por la cercanía al lago Titicaca y que sería, digamos, una reminiscencia de la Atlántida. Entonces, no, esto es una cosa súper, súper, súper loca. O sea, fijaros la cantidad de elementos que estamos hablando hoy de la historia que nos hacen reescribir lo que sabemos. Vamos a seguir con este tipo de calendarios sumamente antiguos. Rum el Hiri, que eso está en Israel y es como el calendario de Adán, pero chiquitito. Es muy pequeñito y es verdad que aunque muchos lo sitúan como el primer calendario, ¿no?, astronómico, pero claro, teniendo el calendario de Adán, pues obviamente, bueno, pues No, no, ya sé que a nivel oficial el calendario de Adán prácticamente no es conocido y sin embargo este sí que está considerado como algo más oficial, pero bueno, como bien dices, es algo muy chiquitito, pero es verdad que sí que le dan a la época del Neolítico, quiero decir, que estamos hablando de hace muchos miles de años y también tendrían unas propiedades arqueoastronómicas pues más que interesantes, ¿no? Aunque ya digo, pues le he dedicado menos tiempo precisamente por eso, porque es un sitio que es muy pequeño y que, bueno, pues no tiene tampoco ese halo de misterio, ¿no? Porque, o sea, sí que, aunque sí que desvela un conocimiento astronómico bastante avanzado para la época, pero no tiene elementos que puedan ser sorprendentes, ¿no? Como el el calendario calendario de de Adán. Adán, ¿no? No, hay tres puntos que tú los pones en tu libro que son claves. El calendario de Adán, que creo que es el más espectacular de todos. Sí, sin duda, sin duda. Rumel Giri, que también hay que ir muchos miles de años atrás, 8 o 10 mil años. Y luego otro, Napta Playa, que Alejandro Bernal ha hablado varias veces de Napta Playa en Egipto. Igual, es un Stonehenge, igual monolito, pero mucho más pequeñito. Napta Playa también más pequeño. Yo nunca he estado en Napta Playa. Vale, me gustaría ir alguna de las veces que... Creo que está muy al sur, ¿verdad? Si mal no creo. Está pegada a la frontera ya de De Sudán. Sudán. O sea, el Vale. lago Nasser, pues un poquito más al sur. No, muy al sur entonces, muy, muy al sur. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues son elementos que nos hacen pensar, bueno, a mí una cosa que me inquieta mucho, ¿vale? Y es esa obsesión por medir el tiempo y por saber qué está pasando en las estrellas. Aunque eso creo que da para otro podcast más que para este. Estamos ya llegando al final de este. Miguel Labrador, tus conclusiones, tu cierre, felicitarte por tu libro, Las piedras de los dioses. Después de tanta investigación y que en un par de meses te molestaré para hacerte otra entrevista porque han quedado 1000 temas, Sí, eh, muchos temas. Sí. muchos temas por tocar, tu conclusión, tu cierre y cuéntanos lo que quieras de tu libro Las piedras de los dioses. Repito, lo podéis conseguir por Amazon en toda América Latina. Sí, para mí, ya digo, hay tantos sitios, en primer lugar, sobre todo la ilusión, ¿no? De poder dar a conocer, ¿no? La gente que ya he hablado, ¿no? Conocidos y no conocidos que han leído el libro, ¿no? Y que, sobre todo eso, ¿no? Incluso arqueólogos que se han sorprendido con sitios que no conocían para nada y que, en mi humilde opinión, pues es que creo que deben ser conocidos y por el público general, ¿no? Y ya digo, hay tantos sitios que rompen la teoría oficial que, aunque ya digo, no es un libro que vaya en contra de la arqueología, ni mucho menos, pero quiero apoyarme en según qué sitios para demostrar que nos queda muchísimo todavía por conocer, que los inicios de la humanidad son muy diferentes a lo que tenemos pensado, lo que estudiamos en el colegio, que nos queda muchísimo y que sobre todo creo que hay muchos mitos, leyendas, que siempre hemos pensado que eran solo eso y que sin embargo yo creo que la inmensa mayoría al final se están convirtiendo en realidad y que cosas que nos contaban, por muy inverosímil que parezca y que no te lo puedas creer, al final la realidad supera la ficción. Y por eso saco tantos sitios con tantos misterios y que hoy en día, en el 2024,
que no sepamos ni siquiera por dónde empezar en según qué sitios, ni saber cómo se construyó, ni qué conocimientos tenían, ni la datación, ni nada, pues demuestra que eso que hablábamos al principio, ¿no? Del hombre de las cuevas, no. El Homo sapiens sapiens tiene, en teoría, ahora ya cada vez se va alargando más, pero tiene unos 230.000 años, siendo como somos ahora mismo. Yo creo no solamente que con el Younger Dryas hace 12.000 años hubo un nuevo inicio, un reinicio de la humanidad. Creo que ha pasado varias veces y que esos mitos de los mayas... Te refieres a un gran cataclismo como en la Tierra, Sí, ¿verdad? Con ese, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. Younger Dryas, Listo. que es una subida repentina del nivel del mar de 125 metros, para que se hagan una idea los oyentes. Una subida repentina hoy en día de 30 metros nos manda al guano a todos, o sea, Sí, claro. desaparecemos. O sea, Sí. pues 125 metros, eso tuvo que ser increíble, pero es que ya digo, el último fue hace 12.000 años, que coincidiría con el Timeos y Critias de Platón y demás, ¿no? Con esos 12.000 años. Pero es que creo que eso que hablan los mayas, ¿no? Del quinto hombre, ¿no? Que seríamos ahora, ¿no? El quinto Bueno, pues sol, yo creo sí. que... Exacto, entonces yo creo que eso ha pasado varias veces y en estos 230.000 años ha dado para varios reinicios, ¿no? Y también lo último, ya hablando un poco de otra de mis pasiones, que son las pirámides, siempre digo una cosa: si el Homo sapiens sapiens, como decía, tiene 230.000 años y somos exactamente iguales, bueno, en este caso ahora estamos involucionando gracias al móvil, pero bueno, vamos a poner que somos iguales de inteligentes. Claro, a mí lo que me sorprende es que no haya pirámides de hace 200.000 o de 170.000 o de 100.000 o de 80.000. No, 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 no. Hace 5.000 años, en Caral, en Egipto, en Sumer, o sea, a un lado y al otro del mundo, de repente al ser humano le da por hacer pirámides. Lo mismo, correcto. Nos estamos perdiendo algo, eso está claro, Efectivamente. ¿no? Y como siempre digo también, que en otro programa si quieres lo hablamos, por ejemplo, cuando tú ves en la pirámide del Sol de Teotihuacán, que se encuentran por debajo, eso lo sabéis mejor que yo, un río de mercurio Sí, señor. y elementos de jade verde, y luego te vas a una de las pirámides chinas, una de las mayores, y debajo, que son de la misma época además, y debajo se encuentran un río de mercurio y elementos de jade verde. Hombre, que sí, que las casualidades por supuesto que pueden existir, pero yo creo que hay algo más. No creo en la casualidad, creo en la causalidad. Exactamente. Y por eso también estamos haciendo esta entrevista. Me recomendó un buen amigo que te entrevistara. Miguel Labrador, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y súper recomendado el libro Las piedras de los dioses. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Buenas gracias de verdad a vosotros, he pasado un rato maravilloso y nada, cuando queráis, yo encantado de poder hablar de estas pasiones. Seguro que te vuelvo a llamar. Un abrazote. Un fuerte abrazo. Fíjate el estudio tan interesante que ha hecho Miguel Labrador, que nos centramos en el primer capítulo del libro. Exactamente. De la cantidad de temas y de cosas que toca. Pero una cosa que se nos olvida, y creo que es clave, como ha dicho Miguel Labrador al final de la entrevista, es este evento que se suele llamar también el Joven Dryas, ¿vale? Sí. Donde efectivamente en el año 12.000 antes de Cristo y en un periodo de 1000 años, desde el 12.900 antes de Cristo al 11.700 antes de Cristo, el mar subió 125 metros. Sí. O sea, si ahora subiera, imagínate, todas las ciudades costeras del mundo, Miami, o sea, el mundo cambiaría una auténtica bestialidad. Entonces, ¿por qué no pudo existir la Atlántida o Lemuria? Perfectamente. Estamos hablando de 125 metros, es una auténtica bestialidad. Una bestialidad. Y es que, Juanje, yo por ejemplo, en un viaje que hice hace unos meses al departamento de Bolívar, un municipio de este departamento, en una zona donde está ubicado un faro, Ditú es una elevación más o menos a unos 60-70 metros de altura sobre el mar. En la cima, en donde yo me encontraba haciendo unas fotos y unos videos, encontré como conchas marinas, piedras marinas en la cima
de esa montaña más o menos a unos 60, 70 metros. Wow. Con las personas que íbamos, lo primero que pensamos fue, en algún momento, Esto el fue mar, mar, sí, esto claro. fue mar sin lugar a dudas, y me acordé de inmediato de eso que nos comentaba Miguel Labrador. O sea, claramente cuando ocurrió ese evento, el mundo era otro, el mundo era muy diferente, y tranquilamente este suceso, este evento pudo haber cambiado, haber extinto civilizaciones que quizás en ese momento habían avanzado Y bastante. esto nos abre la puerta a una humanidad antes de la humanidad, como decía Miguel, lo que dicen los mayas, ¿no? O sea, 5 soles, estamos en el sexto, como si 5 humanidades se hubieran extinguido. ¿Es posible? ¿Y por qué no? O sea, realmente esto plantea tal cantidad de incógnitas y de cosas que me parece algo total y absolutamente fascinante, ¿no? Y eso es lo que está obseso el famoso escritor norteamericano Graham Hancock, que acaba de sacar la serie Los Apocalipsis del pasado, obsesionado buscando diferentes elementos como es la pirámide de Gunung Padang de la que estábamos hablando, para demostrar que hubo una humanidad antes de esta. Tal cual, Juanje, y algo muy interesante, al menos yo siempre a modo de reflexión cada vez que analizamos este tipo de temas, el mundo ha existido y seguirá existiendo con y sin nosotros. Yo creo que es una lección también de humildad que nos da el planeta. O sea, y no solo eso, todas las civilizaciones colapsan. Exacto. Todas han colapsado. Esta colapsará. Exacto. Porque un cafre le dé a un botón nuclear o alguna cosa, o nos cargaremos nosotros el planeta con el cambio climático. O alguna enfermedad. Esta mañana estaba leyendo, sí, la famosa enfermedad X que está hablando ahora en la Organización Mundial de la Salud, que puede llegar a una enfermedad que sea mucho peor que el coronavirus. Es curioso, esta mañana leí un artículo que ya están pensando hasta en sacar como una tela gigante y alejarla mucho de la Tierra y pegarla al Sol. Y hay un proyecto para revertir el problema del cambio climático, que el que no lo vea es que está realmente muy muy ciego, ¿vale? Pero si todas las civilizaciones colapsaron, esta colapsará. Exacto. De eso no tengo ninguna duda. ¿Sabes lo peor? Que creo que lo haremos nosotros mismos, nos aniquilaremos. Somos así de brutos. Alejandro Bernal, amigo, tu conclusión y tu cierre, tus redes sociales, todas tus cosas. Fue un recorrido maravilloso con Miguel Labrador. Como tú decías, Juanje, únicamente analizamos el primer capítulo de su obra. Quedaron muchos más vestigios de humanidades previa a la nuestra por analizar, y yo creo que esto nos invita sobre todo a mirar el pasado, a mirar la historia con más respeto, con entender, Juanje, que sin lugar a dudas no somos ni el pico más alto de evolución de nuestra especie, ni mucho menos. Lo digo porque alguna vez escuchaba a una persona conversando por la calle que me decía que para él la humanidad nunca había llegado tan alto, y dije, tú no conoces Egipto, no. Claramente. O sea, y creo que nuevamente me paro en lo que decía antes, Juanje, es una lección de humildad. Es importante conocer que quizás en un pasado muy remoto otro tipo de civilizaciones crearon y adquirieron un conocimiento mucho más avanzado que el nuestro, lograron una ciencia más avanzada y, ¿por qué no?, quizás una relación más saludable con el planeta, quizás menos depredadora que nosotros. Así que maravilloso este repaso, y bueno, me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. Una humanidad antes de esta humanidad, una historia que se mezcla con la leyenda, la Atlántida, Lemuria, continentes míticos, en un tiempo en el que hombres y dioses caminaron juntos por la faz de la tierra, y de esa época dorada quedan recuerdos hechos en piedra, como la gran pirámide de Keops, como los Moai de la isla de Pascua, o como los fabulosos templos de Göbekli Tepe. Miremos al pasado, porque estoy convencido que en estos lugares se puede encontrar la clave de una tecnología y un conocimiento que nos haga que nos salvemos del próximo colapso. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.